Ah. Uy, va. Ah. Oh, Dios mío. LeChuck, my old nemesis. Here we are again. Looks like this story ends the way it was always destined to end, with just you and me and the secret. Not quite. Seguro que no conseguimos ni abrirlo, que se pierde el cofre o algo It'll do me any así. good to point out that you're cheating again? I've underestimated your resourcefulness, Threepwood. But force always wins in the end. You should try it sometime. Good luck opening that. It's well made. I tried everything I could think of for a whole minute, and I didn't make a dent in it. Durante Of un course minuto. not. The secret can only be revealed in a ceremonial chamber located deep within the bowels of Monkey Island. That would have been nice to know ahead of time. Tiene It sentido. pleases me to have you live with the knowledge of how Por la close cabeza del you mono, were ¿verdad? to having Eso this parecía una before I entrada. took it from you. So, I've decided not to kill you right this minute. Outside that door, the deal is off. Don't even think about following me. And count to 100 before you leave the building. 100. Ay, perdón. Guybrush. Bueno, Whiteybones said se she viene saw you bronca. come in. Are you all right? No. I mean, yes, I'm fine. Do you want to talk about it? LeChuck has the secret, and he's headed for the Le bowels Cook. of Monkey Island. The caverns underneath the big monkey head? There's no time to lose. Let's talk on the way. Capítulo 5. That did seem like a better way to get here than making the potion. I'll definitely have to take notes next time. Me sorprende que no nos esté I echando just la hope bronca. it turns out to be worth all the effort. What effort? That was easy. I'm not talking about the trip over. I mean all the work you've done leading up to it. Not to mention the trail of destruction you've left in your wake. Ya sabes lo que dicen de la pena y la gloria. Tonterías, dame 12 ejemplos. No nonsense. Give me 12 examples. If you meant to challenge me, you should have gone for a larger number. Odina told me an exciting story about Se what la toma happened bien. on Bermuda. Apparently, you managed to destroy a priceless traditional artifact and the government Me deja un of an ticket en la entire tienda de island vudú, in por 5 cierto. minutes flat. It's Pero bueno. quite impressive. Even for you. No he conseguido todos los tickets, así que no pasa nada. Me llevó mucho más de 5 minutos. La corona era endeble, se cayó a pedazos. A decir verdad, creo que les hice un favor. Frankly, I think I did them a favor. That stuff with the contests was nutty. Traditions are great to have, but you shouldn't base your government on them. I can't say that I disagree, but it wasn't really your choice to make. Technically, Bueno, yes, bueno, it was, as dictated by tradition. Odina also thinks you cheated on your algebra test and tried to poison her. ¿Qué va? Eso es que... está quemada. Le da envidia que ahora yo sea la reina. Era concurso de inteligencia, no de álgebra. No era veneno, solo pimienta picante. It's the contest of intelligence, not the contest of algebra. I ¿Trampas? proved my ¿Yo? intelligence by cheating successfully. You are very clever. Incidentally, I think you might also be royalty now, since you're married to me. I thought something felt different this morning. Claro. How many is that now? 4? Did you know the Museum of Pirate Lore has shut down? You don't say. ¿En 2 serio? of its prize exhibits went missing. Curiously, there was only ¿Quién one habrá sido? name in the guest book. Solo iba yo. Nadie más visitaba el museo. Tampoco era un buen museo que digamos. It was the only way to find the sunken ship. You'd have loved the ship, Elaine. It was gorgeous. It's sort of fallen apart now. But I didn't do that on purpose. The key was stuck. Aha! I hadn't heard about that one. ¿Más cosas? Herman Toothrot is also a little upset with you. Parece que sí. He says you took his key and left him in a dark cave. Cartel mágico solo funciona con una persona. No podía volver a la cueva sin la lámpara. Pensaba informar a las autoridades al final de todo. Ya estaba en una cueva oscura cuando me lo He encontré. was already in the dark cave when I found him. So, to be fair, no net impact overall. Except for the key. True, but he wasn't really using it. Well, you'll be happy to know he made it out. I rescued him myself. Oh, qué I am alivio. happy to know that. Thanks. Remind me why we're talking about all this? It's just
I'm worried that the secret can't possibly measure up to the effort and anticipation. What exactly are you expecting to find? Solo me has hecho en cara 6 cosas de las 12 que te he pedido. No ha estado tan mal. Podría haber sido mucho peor. Riquezas, gloria, conocimiento, entendimiento. No tengo ni idea. No importa. ¡No importa! It doesn't matter. It's just the finding part that counts. Exacto. Well, be careful what you wish for. Lo importante es conseguirlo y convertirme en el rey de los piratas. Ahí está. Sabía que era una entrada. Just like old times. Are you ready for the caverns? Me acuerdo de ellas. Hay setas y de las grandes. Me acuerdo de ellas, repletas de lava y cornisas enanas. Odio los laberintos. I remember them. Full of lava and tiny ledges. It's a good thing you're wearing your adventure ¡Ay, boots. Dios! Hope you also brought your adventure La sword. capitana Madison. Ah, no, esta no es Madison. Esta es la que estaba haciendo la canción. You go on ahead, sweetie. I'll catch up. De la tripulación de LeCook. Se le olvidó decir el terremoto, cierto. Con el terremoto la liamos bastante. Dios. A ver. El mono gigante. ¡Hombre! ¡Wally! Hey, Wally. ¿Te han dejado colgado? Wally, ¿qué ha pasado? Gracias por el mapa marítimo. Ojalá pudiera liberarte de estos grilletes. Me quedaría hablar, pero... Thanks for the sea map. That was really great, and I owe you for all the work you did for free. Glad you liked it. Qué tranquilo está. How's it hanging? Seriously, that's the joke you were How's going it to hanging? use right now? I'm trying out some new material. Don't quit your day job. Es un cachondo, ¿eh? Wally, what happened? As if you don't know. El mapa de la faraona me hiciste fue un triunfazo. También podemos darle las gracias por eso. How did you end up here? I saw your office had been ransacked. LeChuck came into the shop storming mad because he thought I gave him a mop map instead of a map to the secret. Yeah, real head scratcher how that happened. That mop map you made for me was a winner. Esto también fue culpa yeah, nuestra. That's right. Es I did acojonante. make you a mop map. Wait. It's all Oh, es verdad, que ha starting to dejado un make rastro de sense destrucción. now. Why is it El hijo that de puta. every time our paths cross, good old Wally is kidnapped or tormented or worse? The mysteries of how the universe works may never be known. I wish I could get you out of those shackles. You and me both. Ay. Yeah, I'd love to stay and chat, but I've got to get the secret before LeChuck does. Sure, run off. Wally will be fine. Wally estará bien. ¿Quieres? ¿Te cepillo los dientes, Wally? No, vale. ¿Te parece un concurso de eructos? No, vale, tampoco. Igual, si lees este letrero, apareces en otro lado. Pero a lo mejor sales con los grilletes también, no creo que te sirva. ¿Eres del club de los peces gordos? No, vale, tampoco. ¿Te enciendo un piti? ¿Va a pasar el rato? No. Lo siento, no tengo ningún libro, tío. Bueno, sí, miento. ¿Quieres leer el diario del LeChuck? Tampoco. Bueno. Me empiezo a quedar sin ideas. ¿Una galleta? No. No le van las galletas a Wally. Es más de dulce que de salado. Tengo un oro, un doblón. ¿No? Supongo que en esta situación no te sirve de nada. Estas llaves... ¡Oh! This key doesn't fit. Nah, no entra. ¿Puedes...? This key doesn't fit. Tampoco. ¿Y puedo mirar el número de serie? It's a bit late in the game for that. Es un poco tarde en el juego para eso, dice. Hola, Isaac. Buenas, tío. No pasa nada, hombre. Gracias por los 15 meses. Estamos jugando a Return to Monkey Island. Mira qué foto, qué guapo salgo, ¿no? ¿Tampoco te interesa? ¿Una lima? Vale. Pues no. ¿Quieres que te raje el cuello y acabar con tu sufrimiento? I skipped school the day they taught lockpicking. Ya está, o sea, no tengo más ideas. Lo he intentado. Hasta él, o sea, me ha dicho, es un poco tarde ya en el juego para eso, ¿no? No se puede salvar a Wally. ¿Seguro que no se puede salvar a Wally? Vale, explora la zona de la derecha, me dice el libro directamente. Ahí va. Bombay, you're awake. Not for long. I'm just here to tell you that you are making a mistake. LeChuck's obsession consumes him like a frog swallowing a tarantula. You don't want to be there when he opens that chest.
Correcto, quiero estar presente antes de que lo abra. ¿Intenta retrasarme? Correct. I want to be there before he Elijo opens la opción que sea más propia de Guybrush. Run. Huye. ¿Ves que estaba huyendo? I can't really see down there too well. There's a lot of lava. Saltar hacia la muerte segura en la lava. Can't really see down there too well. There's a lot of lava. Me parece bien. ¿Ponía abrir los grilletes? No, sí he intentado usar llaves. Cat Cuervo, gracias por los 27 meses. ¿En serio? ¿Me vais a hacer volver? Madre mía. Lo ponía. ¿De verdad? Coño. No va a funcionar. I'll need a key to open these. Joder. ¿Veis? Habéis echado la vuelta para eso. Gracias, Kat. Bueno, saltemos hacia una muerte segura. Okay. Here goes. ¿Qué os parece el plan? ¿Cómo ha sonado? Hay que reconocer LeChuck, I'm coming for you. que valiente es tanto como idiota. Damn you, Threepwood! I should have gotten rid of you the first 58 times I had the chance. You Recordad el will sombrero never ese make que se ha it caído down ahí, here por cierto. alive. Que parecía importante. Just once, I want this to be easy. Sí, bueno. Leer la inscripción. Only the organized pirate will pass. Uf. Tenemos un problema, ¿eh? Mirad el mono con el loro. Had anything to do with the eye. I wonder if the parrot had anything to do with the eye. It looks like a piece of 8, but made of stone. Un guijarro de piedra. I can relate. El mono frustrado. ¿Eso es una cerradura? Oh, ¿qué ha pasado? Ah, recuperar el doble monóculo. ¿Es nuestro doble monóculo? Ah, no, se lo hemos puesto ahí. It's one of those stone pieces of 8. Recoger. ¿Significa que podemos dárselo? ¿Lo he puesto a voleo y es esa la opción? I'm naming it Captain Squint. Tiene pinta de que es a este, ¿no? En realidad, al que le tengo que poner el doblón. El doblón... esto. Sí. No sé. Mi cabeza tiene sentido. It looks proud to be a monkey. ¿Una copa a lo mejor? ¿La jarra? La jarra. Vale. 2 de 4. Mira el mono con el oro. La última moneda que nos queda. No. Well, I've only got one coin left. Uno de estos... no. Yep, it's made of stone. Las galletas. Joder, soy subnormal. Tiene un loro en el brazo. Sí, os habéis dado cuenta antes que yo. Y este está intentando romper la piedra. Sí. Por lo de soy subnormal, ¿no? ¿El cuchillo? Sí. Vale. Pues hemos abierto. ¿Y qué hacemos con los doblones? Los doblones estos, las piedras. ¿No me he dejado ninguna? Supongo que no. LeChuck, the Ah, mira, ahí hay secret will otra. never be yours. I hate solving puzzles more than I hate Threepwood.
Ya nos escucha más claro, ¿eh? Threepwood, won't you ever give up and just Es go un coco. Tiene más home? sentido, entonces. Que esté usando un cuchillo. Ahí va Dios. Once is a coincidence. Twice is suspicious. Only the observant pirate will pass. El pirata observador. Bueno, tenemos suerte, chat, porque es una de mis grandes virtudes. Tengo una vista de halcón. Ya me conocéis. Cheer up, little guy. You'll go far. Hay que consolar al monete. El mono grumete. Dar un doblón a la estatua. Creo que no hay nada más así que podamos usar, ¿no? Voy a darle un doblón. Voy a darle todos los doblones. Hasta que pase algo. Necesito más. The clever eyes put this one above the rank and file. That's why I assume first swab. Vale. Es posible que tenga que repartir los dineros. Those epaulets El deserve a Capitán room of their Barbamono. own. Those epaulets deserve a room of their own. El observador. Tengo 5 monedas. Tengo que repartir las 5 entre todos estos. Imagino que hay alguna pista visual que me está indicando cuántas tengo que ponerle a todos. The clever eyes put this one above the rank and file. That's why I assume first swab. ¿Esto del suelo? A lo mejor. Todas tienen aquí algo en el suelo. Este tiene muchas setas. Eso porque no creo que sea una pista en ellos. Yo creo que es algo de aquí del suelo. La mano al principio tendrá algo que ver. Aquí hay una mano también, se supone. Claro, mirar todas las salas. Esta también tiene cosas marcadas aquí. 1, 2, 3, 4, 5. No sé si tiene algo que ver. 4, 5, 6. Es que hay más en realidad. Hay pares de setas. Aquí hay un puñado de setas. Aquí suele setas por estos lados. ¿Esto cuenta como mano también de la derecha? En las puertas hay ojos también. En esta no. Solo en las del capitán. Hay ojos fuera. En todas las salas hay dedos. Aquí no hay dedos, ¿no? ¿O estos son dedos? Son 2 dedos. Aquí hay 1, supongo. ¿O ninguno? 2. ¿Qué serán? 2, 1 y 2. Tengo 5 doblones.
Pero tiene que ser algo más obvio. ¿Qué pone aquí? Only the observant pirate El will pirata pass. observador. Fijaos que es el mismo patrón aquí en el suelo de todas. Tendrá que ver con las setas. Este tiene un montón de setas detrás. Y este no. Este tiene algunas. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 1. No sé si es eso. Es verdad, ¿podré usar el último doblón que me queda? Puedo. Una. 2. Y 3. Sí. Claro, es lo primero que he pensado. Digo, ¿tengo 6 piedras? ¿6 doblones? Y he dicho, no, tengo 5. Porque la otra era la de oro. El doblón extra que tenía yo. ¡Ojo! Voy a tener que resolver yo la rueda esa, ¿verdad? You really do suck at puzzles, China. don't you? How are you still alive? You will never have the secret. I will soon have my revenge. Then you will forever be cursed. And you will never escape. You will vanish with no tails. No, I will return. Third time be a charm. Menos mal que ha traído él el cofre. ¡Dios, qué guantazo! Sí, sí. Da medio Next moflete. time, I keep my voice down. Only the bloodthirsty pirate will pass. El pasadizo derrumbado. There's no way I'm getting through there. ¿Qué ha dicho? Only the bloodthirsty Sanguinario. pirate will pass. Lamentarse por el looks like mono its arm is triste. hurt. Le duele el brazo. No parece ver nada más. It looks like its leg Le is hurt. duele la pierna. This is gonna be a problem. Hombre, las piernas las tiene bien. Eso seguro. There's no way I'm getting through there. Vale. No podemos salir, así que... No sé si es algo que tenemos nosotros en el inventario. Brazo, pierna... Globo. La pimienta diabólica no creo que sea. I'm sure there are plenty. Coges sanguinarios. It looks like its arm is hurt. I think it's out of juice. La foto no va a hacer nada.
El casco de caballo. There's no way I'm getting through there. Igual es por aquí, por lo... O sea, esto es lo que tengo que resolver. Y no lo de los monos. O primero por aquí, no sé. Es que, ¿por qué han roto esto? Cabrones. El cepillo, no. Only the bloodthirsty pirate will pass. Puedo volver a subir. Si retiro las monedas, ¿qué pasa? No se cierra. No se cierra. Y aquí... Oh, no, no. Aquí arriba no. ¿Puedo volver a coger esto? Sí. Apuesto que no me hace falta nada de esto, pero yo qué sé. Estoy llenando mi inventario de mierda. ¡Cañones! Bloodthirsty. Pues cuchillo. Oh. Pues sí que necesitaba el cuchillo. ¿Y aquí? That didn't seem to do anything. Falta mono. Con la jarra puedo recoger... Llenar la jarra. Vaciar la jarra. ¿Funcionó? Qué fácil ha sido este, ¿no? Llegamos. ¡Ojo! Lo tenemos. Pescaíto, mejor dicho. Gracias por los 3 meses, tío. Buenas noches. Mucho ánimo, Pezca. Gracias por dejar el premio en el canal. Vale, no hay media vuelta. ¿O sí? Bueno, que me dé prisa. Sombrero de la capitana Madison. This is like one of those mystery stories where the person has Uy, ¿esto? so many enemies the detectives don't know where to start. ¿Y me lo puedo llevar? So long, Captain Matt. No, no puedo. One of the stone slabs from the altar seems to have fallen off during the rumbling. There's some writing on it. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. After all I've been through, finding some limericks on a piece of stone sinking into the lava isn't all that strange. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left. 3 derecha, 2 izquierda. And they met Davy Jones for some tea. 3 derecha, 2 izquierda. No sé. I don't want to close any more possible escape routes. ¿No piensas tocarla? I don't want to close any more possible escape routes. So long, Captain Madison. 4 años en el mar. One of the stone slabs, after 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea.
no se puede resetear. He movido 2 la de abajo, 3 la de en medio. Porque iba hacia la derecha, ¿verdad? No, va. Bueno, es que depende, claro. Va a girar la rueda interior, girar la rueda exterior. Pues no lo sé. 3 derecha, 2 izquierda. Ya, pero es que no puedo girarla en más direcciones. O sea, no me da la opción de girarla en más de una dirección, sino que la giro una vez y punto. Y no puedo resetearla, ¿verdad? ¿O sí? Puedo salir y entrar. ¿Se ha reseteado al hacer esto? No lo sé si se ha reseteado. Cuatro veces. Possible escape routes. ¿Tendré algo yo en el inventario que me da alguna pista? No hay nada más, ¿verdad? Estoy dando al tabulador. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. No hay nada más. Y esto encima no se ha reseteado. Pues buena suerte, ¿no? No lo sé. No tengo ni idea. $1550. ¿Hay más números? ¿Con los monos a lo mejor? El mono cojo. Tiene una pata de palo también. No lo vi la primera vez el número, tío. La cosa es... No se reinician, ¿no? Los 1550 aquí. I don't want to close any more possible escape routes. Tres... Dos. I don't want to close any more possible escape routes. I don't want to close any more possible escape routes. Estaba así al principio, creo. 1, 2. I don't want to close any more possible escape routes. No puede ser, tío. ¿Qué coño significa esto entonces? After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, Un momento, 2 left, 4 till they fell off the deck. 4 años And they met más. Davy Jones for El some siguiente tea. número es 1554. No. Voy a volver a poner 1550. Puedo ver más arriba, en la sala esta.
Hay más inscripciones. Cuando ha empezado todo a temblar, a lo mejor han salido más inscripciones por algún lado, más losas. Acabo de ver esta. Vale, un parche. Coño, y labios. Vale. ¿Cómo no he visto los labios antes? Parche. Y labios. I don't want to close any more possible escape routes. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. After 4 extra years out at sea, their peg legs grew weak in the knees. 3 steps right, but 2 left, till they fell off the deck, and they met Davy Jones for some tea. Close any more possible escape routes. I don't want to close any more possible. El problema es lo de los 4 años, tío. I don't want to close any more possible escape routes. 4 veces el I don't want to año. close any more possible escape routes. He hecho al revés. Esto. Quizás. 1, 2. I don't want to close any more possible escape routes. $1,550. Supone que es 4 años. Entiendo que es darle 4 veces al año. 3. 4. Ahí es donde estaba. No es así. Era 1550, ¿verdad? $1,550, parche y labios. Sí que no te atropelle. Vale. Normal que parece que tengo todo el tiempo del mundo, a pesar de que esté cayéndose esto. Vale. Parche. Labios. $1,550. Esto va a la derecha. 3 derecha. 1, 2, 3. 2 izquierda. 4 años. 1, 2, 3, 4. Es lo que he hecho antes. Lo he hecho al revés. ¿Qué cojones? I was just deep in the mushroom and lava-ridden caves under Monkey pero esto es de Island, mentira. And now I'm... Oh no. ¿Lo hice al Not revés? Pensé que luego lo volví a intentar de la otra forma. Mira, el cartel de salida de emergencia. Score! Free popcorn. Palomita gratis. Employees only. Pone lo mismo. The windows are just pasted on. And they're not even straight. High Street, 20 feet. Hall of Pirates, 3-minute walk. Additional restrooms at Dinky Island. High Street, 20 feet. Hall of Pirates, Lo había hecho al revés. Ya, pero después de hacerlo al revés. Well,
Stan? He probado a hacerlo de la otra forma. Había hecho primero 2 derecha, 3 izquierda. Y he probado luego hacer 3 derecha, 2 izquierda. Pero no me ha salido. Te confundí y que te liaste. No he leído a Cigar. No sé lo que ha dicho Cigar en el chat Are you ready antes. to go? Last chance to hand over the key, locksmith. ¿Quién ha montado todo esto, tío? The switch is locked. The switch is locked. Vale. I didn't do anything this time. I was framed. Todos dicen lo mismo. The switch is locked. Yeah, I should have suspected Stan's involvement the minute I saw how cheap and gaudy this is. Aquí hay una llave. Heck, nabbit. Es muy Locked. evidente esto, ¿no? Only there was a key. A ver, ¿puedo mirar por aquí antes? Está Elaine también. Es de mentira la Elaine. The switch is locked. También. Historic landmark. The original secret, a pirate adventure park. Established 1989 by R. Gilbert. R. Gilbert. Ron Gilbert. Qué meta que es, tío. Lo habías hecho bien la primera vez, lo que pasa es que en esa ocasión solo presionaste 3 veces el año. Ah. No había llegado a 1650. Joder, macho. Pensaba que era lo único que estaba seguro que tenía bien. Elaine, menos mal que estás aquí, ahora mismo no sé dónde estoy. Parece la de verdad. ¿Cómo te fue con Flair? Estoy listo para irnos. Elaine, thank goodness you're here. Of course. Where else would I be? I'm not sure where I am all of a sudden. You're right here with me. But we shouldn't stick around too long. I was just underground on Monkey Island, and now we're A ver, on Melee? deberíais haber dado Things cuenta just ya go de que by este in a melee es de blur mentirijilla. sometimes when you're having fun, don't they? What? ¿Te has hecho algo en Have el you pelo? done something new with your hair? Got ruffled in the fight. I like it. How'd it go with Flair? Let's just say I made my point. ¿Entonces es la de verdad o estamos drogados? Yo creo que estamos drogados. How did you get here before me? You know I always try to stay a step ahead. I'm gonna look around some more. ¿Manda un manojo de llaves? ¿Cuándo? Ah, es verdad. El llavero de Stan. Es que como aquí hay una llave también. That was disappointingly easy. I wonder what's going on. Vaya, Stan va mejorando cada vez más a LeChuck. Cada vez que vengo, Stan pone el desafío más difícil. Bonito giro inesperado añadiendo a Madison, Trent y Layla. Vuelta a mi aburrido trabajo de inspector de suelos. Dang. Stan makes LeChuck better every time. The secret is Mine. Unos buenos 4 Each time I porros, come ¿eh? here, Stan really ups the challenge. But it's still LeChuck 0, Guybrush Threepwood 6. The secret is mine. Le Cook. Nice twist adding in Madison, Trent, and the team up. The secret. Well, until next time. Vale. La llave obvia. Llave del cofre hortera. Llavero de Stan. Ojo. Interesting. He encontrado el secreto de Monkey Island y solo era esta estúpida camiseta. It was this stupid T-shirt. ¿Te imaginas? The switch is locked. Pero ¿puedo usar la llave aquí? Ah, sí que puedo. Apaguemos las luces de todo Melee. Encontramos el One Piece y es una camiseta, ¿os imagináis? Que llega Luffy a Laugh Tale y encuentra una camiseta que dice exactamente eso. Encontré el One Piece. Es esta puta camiseta. ¡Bombón! Tengo el secreto. Got the secret. You finally did it. I hope it was worth it. No. I'm gonna have to think about that. I'm ready to go. Good. Me too.
¿Ya está? That was a silly ending, and it didn't even make any sense. You're terrible at endings. I thought you liked silly endings. You and Chucky play the ending of Monkey Island 2. Really silly. That's different. We're kids, and we're just goofing around. You're the one who said you can't just change things. ¿Dónde You fue a said parar, that's not how LeChuck? storytelling works. I did? I want to know the secret. You have to tell me what you really found in the chest. Al menos mojaste. El cofre está lleno de gemas, rubíes y oro. El secreto eran los amigos que hicimos por el camino. Tu madre tenía razón, es mejor no saberlo. No me estaba inventando nada, fue lo que pasó de verdad. No hay una única respuesta sobre cuál es el secreto. The secret was really the friends we made along the way. Stories are mainly the middle part, after all. And that's where most of the good stuff is. That sounds like one of those stupid grown-up answers. Dad won't tell me what the La secret respuesta is. del anime. Are you filling our son's Ya head estamos with your mayores los dos. outlandish stories again? I was telling him the one about how we found the secret of Monkey Island. Oh, that one. Every time you tell that story, the ending gets stranger and stranger. Let's go down to the docks and watch the galleon head out. Yay! I found the lost map to the treasure of Maya Island. It's going to be a fun adventure. I'll meet you down there. Amigos, y solo causaste destrucción. Tendría que haber dicho eso. El secreto de Monkey Island son la destrucción de bienes públicos que hicimos por el camino. Públicos y privados. ¡Vale! ¿Hay algún otro final? Hay que decir que el final es tan decepcionante como esperaba, ¿vale? Pero es tan decepcionante que de verdad el secreto del Monkey Island, el gran tesoro, es el resto del juego. De verdad es la aventura y los amigos que hicimos por el camino. Qué cortito es el último capítulo, por cierto, la última parte. A ver si hay escena post créditos. Es verdad, se me había olvidado, pero en el 2, el de la venganza de LeChuck, LeChuck's Revenge, fueron los niños el que lo contaban. ¿Cuántos años hace del 2? Más de 20, ¿verdad? Bastante más de 20. ¿Qué coño digo? 30 años probablemente. Es del 91 o el 92, creo, el Monkey Island 2. Así que sí, 30 o 31 años. Buah, 31 años, tío. Qué fuerte. Es más viejo que yo. Más viejo que yo, tengo 26. Lo jugué en el ordenador de mi padre. Instalado en un disquete estaba. Tanto el 1 como el 2. Y probablemente jugué algunos de los siguientes. Pero ya no sé si estaban en disquetes o no. Los dos primeros seguro. Pero mis 26 son de verdad. Como los míos, Cigar. Como los míos. Mis pelos en las orejas lo demuestran. Ya tengo pelos en las orejas, chat. ¿Sabéis cómo me di cuenta? Me di cuenta en un stream, pero no dije nada. Estuve todo el stream quitándome el casco y haciendo así como mirando a ver si estaba manchado por dentro o no. ¿Vale? Estuve rayado todo el stream, rascándome la oreja y mirando dentro a ver si había algo. Y estuve varios días, de hecho, pero bueno, primera vez me di cuenta en un stream. Varios días más tarde, en el baño, me di cuenta de que, por la sombra o lo que sea, de que tenía un pelillo en una oreja. Era un pelillo que tocaba con el fondo del
del headset, de la almohadilla, y me hacía cosquillas en la oreja. Tengo como pelillos muy finos en las orejas. Eso ya es que soy mayor. Un desastre. Fue eso y darme cuenta de que necesitaba un lavavajillas. Lo que me hicieron darme cuenta. Yo tengo 25 y yo tengo varios pelos en las orejas. Sí, cada uno tiene... O sea, yo me he dado cuenta a mis 26 años de que tengo pelos en las orejas. Ha sido muy reciente. Pero recuerdo... Tengo unas ramas de un árbol, un cerezo, pintadas en la pared del salón de mi casa. Un día os lo enseñaré. Algún día haré un IRL en mi casa y os enseñaré dónde vivo y demás. El caso es que los que vinieron a pintármelo fueron una pareja joven, hijos de unos amigos de mi madre, y lo hicieron, quedó muy bonito. Os lo tengo que enseñar un día. El caso es que el chaval, que era la pareja de la chavala que es hija de la amiga de mi madre, el chaval tenía unos pelazos en las orejas y era bastantes años más joven que yo, pero tenía más pelos en las orejas que mi abuelo, tío. Y negros que flipas, además. Se podía hacer trencitas. Le sobresalían mazo. Le sobresalían tanto que pesaban y se colgaban hacia abajo. ¿Vale? No eran pelos así. Eran pelos así, caídos para abajo. Que yo creo que cuando llega a ese punto... Y un montón, además. Madre mía, el body shaming. Yo lo siento por el chaval. No sé si se enteraron al final de que era streamer. Si lo está viendo, lo siento mucho, ¿vale? Pero, tío, unas pincitas o algo, coño. Sé que eras un poco hippie. Pero no te cuesta nada, tronco. Es un pelín desagradable. No escuches Rodrigo. No se llama Rodrigo, era Manuel. Creo que era Manu. Como lo llamaban. Me suena. Pero eso, Manu, tío, unas pincitas, ¿vale? Que eran como 20 en cada oreja. Pero, tío, 10 minutos en el baño, te los quitas y ya está. Estos son los mejores. Si se estropean los cascos, hacen de empalme. Le preguntaste si eran extensiones. No hice referencia, pero os juro que no podía dejar de mirarlos, ¿eh? Y lo peor de todo es que era un chaval atractivo. Un poco hippie y tal. ¿Vale? Pelo medio larguito, artista. Alto. Pero tenía unos pelazos en las orejas el cabrón. Como las rastas de gapo, sí. Artista. Claro, yo creo que es porque era un poco hippie. Y a lo mejor ha dicho, bueno, mi novia no se afeita las axilas, pues yo no me quito los pelos de las orejas. Ay. Claro, igualdad. ¿Vas a ir tú de rebelde feminista? Pues te vas a cagar. Voy a ir yo de hombre independiente que no se afeita los pelos de las orejas. ¿Podrías haberte ido sin abrir el cofre o solo alargar las luces e irte? A lo mejor podría haberme ido sin abrir siquiera el cofre. Habría sido muy poético. La verdad. Pero sí que al final ha sido como un poco decepcionante. Porque me hace pensar que Guybrush probablemente es esquizofrénico. Está claro que le ha estado contando una historia inventada a su hijo, ¿vale? Pero podrían haberlo ejemplificado a lo mejor con una cinemática en la que LeChuck estuviera, yo qué sé, siendo así muy amenazante y levantando la espada y de repente se convirtiese en un cartón. En un cartón creado por Stan, como si fuera de un parque de atracciones.
Y luego aparecer nosotros ahí en el mele ese de mentira. Viendo a todos como si fueran de mentira. Es como si hubiera habido un corte raro, sí. Me ha faltado la transición de mundo real a parque de atracciones. La verdad. Pero bueno, quitando eso, el resto del juego es una maravilla. Es encantador. Mira. Se ha añadido algo al álbum de recuerdos. A ver. Hey, want to see my Mighty Pirate scrapbook? It's filled with my adventures. Ever since I was a kid, I wanted to be a mighty pirate. Vamos a volver a verlo. That's me, Guybrush Threepwood. In the old days, you became a pirate by completing 3 trials. Mira, to prove your worth. los que están en la pescadería, tío. The pirate leaders were in charge of the 3 trials, acting as judge, jury, executioner, and devoted grog tasters. Treasure hunting is important for any pirate. Mastering sword fighting was more a matter of wits than agility. Mastering sword fighting was more a matter of this is when I met Elaine, the love of my life. She was governor at the time. The test of thievery involved breaking into the governor's mansion. The security was heavy. Things took an unexpected turn while I was Monkey working on Island, 3 tío. trials. Elaine was kidnapped and taken to Monkey Island by the nefarious ghost pirate LeChuck. LeChuck thought he was in love with Elaine. My first ship was the Sea Monkey. I bought it at Stan's used ships with a letter of credit that I, sort of falsified. Más o menos. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined me on my voyage to Monkey Island to save Elaine. I scraped together a crew. Carla, Otis, and Meathook joined. Monkey Island was a steaming volcanic mystery, covered with jungle and not found on any map. There were some people living there who claimed to be cannibals, but I think it was just a show for the tourists. No salen en Return to Monkey Island. Pero lo que dice que puede que sean para los turistas, a lo mejor pues mira, no los han puesto en el parque de atracciones. Los caníbales de la fruta, sí. LeChuck's ghostly ship was anchored in a lake of lava hidden beneath the island's surface. I met an old castaway there, Herman Toothrot. Ahí He and the está. locals wrote a lot of indignant letters to each other. El que estaba en la cueva. The monkey head opened with a special key that you stuck in its ear. We wound up back on Melee Island for the stunning conclusion to my first big adventure. I made it to the church just in time to stop the wedding. Or so I thought. It turned out Elaine already had everything under control. How does she do that? By then, I had learned that ghosts like LeChuck are vulnerable to root beer. Just trust me, it works, okay? It was the beginning of something magical. These are from the time I went to find the treasure of Big Whoop. I met my good friend Wally, who makes maps, and I stole his monocle. Good times. The mysterious voodoo lady at the International House of Mojo taught me to make Me a estoy voodoo acordando de doll, más cosas which came in ahora. handy more than once. Curioso. The map to the treasure had been torn into 4 pieces, which, let's face it, is about as piratey as it gets. Elaine always seems to know when I need her. Again, it came down to just me and LeChuck at the end. Cambia hasta He was using el magic, but then, so was I. estilo artístico. Mira, está usando magia igual que yo. One time, Elaine got turned into a statue. Well, LeChuck was behind it, of course. That guy never gives up. La serpiente, I tío. got eaten by a snake. The fact that he turned her into a statue tells me LeChuck doesn't really love Elaine. He thinks of her as furniture. It was around this time that I met Murray, the allegedly all-powerful demonic skull, after a rousing sea battle. ¿Verdad? Porque Murray es del Monkey I Island got 3. buried sí. alive. Ah, Things backfired on LeChuck because Elaine and I got married when it was all over. Game, set, entonces sí match. que hay que jugar al 3 para ver más detalles. This was a great day. Though in retrospect, we shouldn't have had the scum bar handle the catering. This is the daisy we stomped on together. Wedding traditions are weird. Como había escuchado que el 3 no lo escribió Ron Gilbert y estaba un poco carcomido por eso. It's either Elaine's wedding veil or my handkerchief. We got them to match. No está escrito por Ron Gilbert, pero respeta el canon que establece el 3. Entiendo.
I wrote a great haiku for the wedding invitation. I don't know why you have to have candy-coated almonds at a wedding, but apparently you do. Es que lo que había escuchado era que Ron Gilbert estaba súper picado por el 3 porque él no lo había escrito y no lo consideraba fiel al mundo de Monkey Island, a su obra, como queréis llamarlo. Elaine and me together forever. The daggers are symbolic of cutting through troubles. Lo dijo el propio Ron. Ah, pues esto lo recuerdo que lo hablé con John y no me informé mucho más al respecto. Oh man, this was that crazy time LeChuck teamed up with an Australian billionaire and tried to use a mystical talisman to make Elaine his bride. The ultimate insult wasn't really ultimate or even an insult at all. Or was it? Everything started because they thought Elaine was dead, so they held an election to replace her. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Porque recuerdo todo esto. I made a goofy monster out of prosthetic body parts. Recuerdo partes. It didn't help with anything, but I had fun doing it. LeChuck and I battled it out on a grand scale that time. Then there was the time I accidentally let loose LeChuck's pox over the entire Caribbean. Or so it seemed. Tío, tendría que haber... Este es del 4. Tendría que haber jugado los... Iba a jugar solo al 1 y al 2 antes de este Return to Monkey Island. Pensé que serían los únicos importantes. Y en teoría esta es una secuela del 2, ¿vale? Que está ahí un poco ahí en medio. Pero... Lo llego a saber y me habría jugado... todos, la verdad. O me habría jugado los 2 primeros y después de este juego... los siguientes. The death card doesn't usually represent literal physical death, except when it does. Yo lo que pensaba era que este juego anulaba los demás, porque no los consideraba Ron Gilbert canon, pero no, estoy viendo que no funciona así. Even after we bonded inside a giant manatee. I should have trusted her less. El manatí gigante. I went on trial for my life También lo on menciona 4 eso en el separate juego. charges. I defended myself, of course. Oh, here's that voodoo doll from the end of my Big Whoop adventure. I defeated LeChuck with this. His leg came off as easy as tearing a loaf of bread. These are Sí que lo vi el libro al inicio, pero no lo pasé más rápido. Mira, y esto es de este juego. Esta es lo que ha ido rellenando a lo largo de este juego. I started my voyage at the Scum Bar, but right away I could tell it wasn't going to be like old times. The new pirate leaders were focused on sacking and pillaging. But plunder stats aren't everything. In some quarters, my reputation was a disadvantage. I made the unusual decision to join LeChuck's crew as a way to get to Monkey Island. Serving on LeChuck's ship was an interesting experience. ¿Cómo mola? I grew to like the crew. I forgot all about looking like a zombie and starting a mutiny and seizing the ship. El que está colgado hizo la foto, ¿no? Imagino. Mira, Gañote, grumete jefe. Gullet was my supervisor. Not a very pleasant guy. Putre was really happy when I got her promoted to chef. My disguise held up great, right up until we were nearing Monkey Island, when it, well, there was a failure. I got thrown off the ship, but that was okay. I'd gotten as far as I needed to. We all thought the secret would be on the island somewhere. Voy a volver. The actual return to Monkey Island was not what I expected. Everybody had a map, some more useful than others. I learned some deeply personal things about my nemesis, LeChuck. The temporary pact I made with my enemies turned out to be about 5 minutes more temporary than I had hoped. Elaine and I rebuilt my old ship, the Sea Monkey, so we could sail back to Melee. Ahí se ha saltado bastantes cosas, ¿eh? It was a race to get to the secret 3. first. Es que el capítulo 3 es bastante corto, la verdad. LeChuck teamed up with Madison, but that was never gonna last. Son todo dibujos, dibujetes, caricaturas y tal que ha hecho Guybrush, menos el retrato de Elaine. Elaine had a lot on her plate, but she was with me in the end. Madison was scheming to betray LeChuck. Lila was scheming to betray Madison and LeChuck. I'm not sure Trent ever thought very far ahead. Whitey Bones told me all about the Golden Keys. Carla handled earthquake relief as best she could under the circumstances. I broke Stan out of prison. Yep. Wally was kidnapped. The voodoo lady disappeared. I unseated the reigning queen to become the last queen of Bermuda. I visited Herman Toothrot in his cozy hermit cave. I hunted down all 5 golden keys. I wonder if I was supposed to keep these. We chased LeChuck back to Monkey Island again, and I tracked him down.
Elaine held off Flare Gory while I went into the monkey. Someone had devised a series of themed pirate monkey puzzles to keep out the unworthy. I made this mock-up of the final puzzle. I think it's pretty neat. Al final hemos dejado colgando a Wally. Found Wally. No sé si le podría bajar, tío. Oh, shoot. I wonder when this fell out. Uy, ¿qué pasa aquí? Se ha perdido algo aquí. Es verdad, ¿para qué era el cepillo? No lo hemos usado al final. What's this? Hay más cosas que no hemos usado. Igual me he dejado algo. En el último. Sí, Enzo, acabamos de terminarlo. El desarrollo no empieza hasta dentro de un mes, pero llevamos un tiempo dándole vueltas a esto. Este parece un buen momento para anotar algunas ideas sobre lo que vamos a hacer con Return to Monkey Island y guardarlas al estilo cápsula del tiempo para releerlas en el futuro. Quién sabe, a lo mejor aprendemos algo. Monkey Island siempre ha sido un reflejo de la vida de sus creadores. The Secret of Monkey Island iba de un joven que se embarca en una profesión nueva y emocionante. Como diseñadores en la veintena estábamos en la misma situación. La secuela LeChuck's Revenge trataba en muchos aspectos de las dificultades de hacer una secuela, o al menos de lo que uno hace justo después de un aparente exitazo que en el fondo pasó desapercibido para casi todo el mundo en general. Después de muchos 20 años de que Guybrush corriera un par de aventuras con otros equipos que tenían sus propias esperanzas y desafíos, el resto de Monkey Island 3, 4, nos propusimos hacer The Tales of Monkey Island, una historia sobre la confianza, y en eso consiste, pero lo que más salta a la vista para nosotros es que parece una historia sobre adultos. Porque eso es lo que éramos, muchos de nosotros estábamos en la cuarentena, teníamos niños, una vida propia y una capa grumosa e incrustada de experiencia. Ahora tenemos más de 50, tenemos una extensa trayectoria, hemos hecho muchos juegos, pero Monkey Island aún nos define hasta cierto punto, o al menos a ojos de mucha gente somos los que hicieron aquel juego hace mucho tiempo, y parece que quedaron algunos asuntos pendientes. Cuando surgió la oportunidad de volver a Monkey Island todos coincidimos bastante en lo que queríamos hacer. Guybrush, igual que nosotros, es más mayor y ha tenido una trayectoria larga y relativamente exitosa, pero casi siempre se le asocia a algo que ocurrió hace mucho tiempo, y a él le parece que no tuvo un final. El juego es una aventura graciosa de piratas, pero como siempre, pero también es una historia sobre rescatar el pasado, con ese supuesto ímpetu y gloria juveniles. Guybrush ganará y perderá al mismo tiempo, conseguirá más o menos lo que quiere, pero no será lo que esperaba. Creo que a nosotros nos pasará lo mismo. Ron Gilbert, y no tengo ni puta idea. Nota personal, conseguir más papel para el resto de mis aventuras. ¡Qué bonito! ¿Lo hicieron... eso del final? ¿Lo escribieron antes de empezar el juego? Antes de empezar este... Return to Monkey Island. En plan cápsula del tiempo. Pues hay varios ítems que no hemos llegado a utilizar. Concretamente el cepillo. Creo que algo más. No estoy seguro ahora mismo. Pero el cepillo seguro que no lo hemos utilizado. Tiene fecha del 2020, sí, sí. Tiene toda la pinta. Hey, ever since I was a... Y me da la impresión de que está todo lleno. In the old days, you became a pirate. O sea, aquí hay hueco, pero lo que es pegamento ahí pegado, sin nada, solo falta aquí. Oh, shoot. I wonder when this fell out. Me pregunto si tendrá algo que ver con Wally y que podríamos haberlo salvado y no lo hemos hecho. Puede que fuera algo de Wally, sí, sí. It seems to be stuck close. Must have locked when I came out. Vaya, no puedo volver. ¿Qué más? ¿Hay algo más aparte de la armadura esta? But I make a policy of standing by even my most ridiculous choices. Las cerillas. No, sí. Hemos usado las cerillas para encender el fuego en Bermuda. Vale, no. Lo único que no hemos utilizado es el cepillo. It's old and the bristles are frayed, but it does resemble a toothbrush. Ah, podemos volver con las llaves, vale. So long, Captain Madison.
¡Ay, las palomitas! Score! Free popcorn. ¿Se las llevamos a Wally, las palomitas? No, no podemos volver. En realidad. ¿What? Manda un logro. Nada es real. ¿Qué ha pasado? Ay, hostia, qué gracia, tío. Era el final malo, sí, sí. Oh, qué gracia. Para salvar a Wally necesitas la llave de las cadenas. Espera. ¿Estas llaves? La llave de las cadenas no las hemos encontrado. El problema es que ya no podemos volver donde Wally. ¿Sabéis? Cuando subo por arriba se acaba el juego. Y desde aquí tampoco puedo volver, creo. Si miras el número de serie, te dice el juego. Lo hemos usado. Claro. El juego nos dice demasiado tarde. No podemos crearlas con el herrero. Está aquí, por cierto. This key doesn't fit. ¿Qué pasa si me voy sin abrirlo? I'm ready to go. Don't forget to shut off all the lights. Ah, tenemos que apagar las llaves. Espérate, ¿y si no abro... Si apago las llaves pero no abro el cofre? Ya miré el libro de pistas, a lo loco. No mencionaban a Wally. Simplemente decían que siguiera hacia la derecha. Habla con Ellen y dile que quieres irte. I'm ready to go. Good. Me too. En este punto digo, no con Wally tampoco. Dad, that was a silly ending. I thought you liked silly endings. Los finales se te dan fatal. That's different. We're kids. Eso and we're explica just que el final goofing sea así, around. porque es You're una the one historia who que said está you can't just contando change You said that's not how. I did. Guybrush. I want to know. You have to tell me. Y el final es una mierda. Era mejor no saberlo. Your mom was right. It was better not to know. What was exciting for me was imagining the possibilities and talking about them with other people. All that would end if I peeked inside the chest. So I didn't. Mom, Dad won't tell me what the secret is. Are you filling our son's head with your outlandish stories Esto es again? igual, ¿no? I was telling him the one about how we found... Every time you tell that story, the ending gets stranger and stranger. Let's go down to the docks and watch the... Yeah! I found the lost map to the treasure of Pero al final fue el del 2, sí, sí, que fue cosa del It's going crío. to be a fun adventure. I'll meet you down there. Y este ratito así en silencio supongo que es el final contemplativo, como lo que mencionaban en la carta esa los devs, ¿no? Sí. Old G. Yo creo que es en plan, qué bien lo pasemos. Ha valido la pena. Eso, Dave Grossman es el otro. Bueno, hemos conseguido el final secreto, al menos. ¿Por qué no me deja ya salir? Antes me ha dejado. Ahora.
La isla Koch no estaba. Es verdad. A saber. Pero sigo rayado por lo del álbum de recuerdos, ¿eh? Sigo rayado por lo del álbum de recuerdos. ¡Ay, qué chulo, tío! Oye, 11,9 horas al final me ha llevado. Casi 12 horas. Hay un final secreto, chat. Me parto. Adivinad dónde. Hay un final que no hemos visto. Si te ahogas. Un día como hoy, hace muchos años, Guybrush Threepwood murió en lo que las autoridades luego calificarían de ahogamiento accidental. Dejó atrás a su amada esposa, Elaine. No tenían hijos. Imagino que es a lo de Wall-E, aunque vivió numerosas y legendarias aventuras, no acabó la más importante de todas. Imagino que lo de Wall-E es como en los juegos anteriores, básicamente que le puteas y punto. Y lo dejas ahí. Nadie ha descubierto el secreto. Pero... aún así... me falta algo... Esto es de los siguientes. Me falta algo en el libro de... en el álbum de los recuerdos. Me falta algo ahí 100%. Y no lo estoy encontrando. Isla Koch. Hay un logro que se llama Isla Koch. No me digas que hay una isla que no hemos encontrado. Mira, llegar al final en 2 horas o menos. Acertar 100 preguntas del trivial. Submarinista en alta mar. Liberar a Wall-E. Rescatar a Wall-E en Monkey Island. Sí que se puede. Mira eso, Laza. A ver. No jodas. Los grilletes del barco de Lecoq son los mismos que le ponen a Wall-E. Si miras el número de serie, puedes sacar una llave y luego salvar a Wall-E al final del juego. ¡Qué bueno! Tienes que hacerlo en la segunda parte. De 5. Oh, qué guapo. Me ha gustado ese detalle, ¿eh? Sí, tío, tal cual. Y aquí usas la llave para sacarlo. Una llavecita. Una llavecita, cuca. Ahí está. Qué fuerte. ¿Y la isla Koch? ¿Cómo? ¿What? ¿Es una isla hundida? Hostia, tío. ¿Qué coño hace? Está revisando todo. Parece que solo puedes ir al centro. Welcome to Cock Island. Un momento.
¿He oído lo que creo que he oído? It says, "Welcome to Cog Island. This island was cut due to time issues." ¡Cañones! Cortaron una isla del juego. Es contenido eliminado, tío. Iba a haber una isla más en el juego, pero porque tenían problemas de tiempo para cumplir los deadlines del lanzamiento, la hundieron en el fondo del mar. Y por lo visto se accede a ella resolviendo todas las cartas o un buen número de cartas del trivia, porque aquí falta una. ¡Qué fuerte! ¿Puedes hacer algo más? Mira. Imagino que son puzzles incompletos. No hay nada que hacer realmente. Un cementerio. Pero la han querido poner igualmente en el juego. Para que los más enfermos la vean. Qué bueno, tío. Pues si han tenido problemillas de tiempo, es posible que el final no sea igual. No esté tan expandido como la idea inicial, a lo mejor, que tuvieron. Ya os digo, a mí me falta una transición o algo que convierta esa persecución a Lecoq y el cofre que contiene el secreto de Monkey Island. Falta ahí una transición entre perseguirles a través de la cueva, una mini cinemática o algo, y de repente que se convierta en el parque de atracciones o algo así. Vale, es una carta de trivia que te dice dónde está. No creo que afectase al final. O cortaron alguna cosa y ya está. Puede que fueran 6 partes y acabaron siendo 5. Está muy bien igualmente, me ha gustado un montón. Gracias a todos por estar en el stream, por acompañarme durante esta encantadora aventura, por la nostalgia. Ha estado muy chulo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo. Dicho esto, nos vamos. Gracias a todos por el apoyo. Gracias a los nuevos follows también, que ha habido alguno. Y nos vemos mañana. A tomar por culo todo el mundo. ¡Fuera de mi barco! Adiós.